Invitamos a continuación al doctor José María Maya Mejía, médico salubrista, docente universitario de ética, miembro de comités de ética y ética en investigación, decano de Ciencias de la Vida de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, quien nos hablará sobre objeción de conciencia en la práctica médica. Bienvenido, doctor Maya. Muy buenos días. En primer lugar, pues quiero dar las gracias por invitarme a participar en este evento, al Hospital Pablo Tobón Uribe, al doctor Andrés, a la doctora Clara, a todos los miembros del Comité de Ética, igualmente a compartir con mis colegas algunas reflexiones en este sentido. Espero que algunas de mis afirmaciones en este tema las tomen como hipótesis. Yo, al cabo de los años, he aprendido que uno no trabaja y no con hipótesis, no trabaja con verdades, sino hipótesis, que las va confirmando o las va desechando. Entonces, por favor, no me entiendan que ninguna de mis afirmaciones es radical, definitiva, de pronto las cambia dentro del tiempo. Quise traer una definición, la que me pareció un poco más sencilla, de qué es la objeción de conciencia, donde siempre OC, para no poner el nombre largo, que es, como está en esta definición, es la negativa de un profesional a ejecutar un acto médico, a cooperar directa o indirectamente, por eso es del equipo de salud, a la realización, porque a pesar de que esté en las normas legales, o sea, no estamos hablando de objeción de conciencia de cosas ilegales que están prohibidas por la normatividad vigente y no de cosas legales, es considerado por el profesional como algo contrario a su moral, a lo que la deontología le plantea o a, su norma, o a las normas religiosas. Y desde el punto de vista ético, en el fondo es un conflicto de valores, como lo planteo al final. Es un conflicto entre dos deberes que no podemos decir cuál es más importante. Uno, de respetar las decisiones de los pacientes, pero también el deber de fidelidad a sus propias creencias y valores. O sea, como esto es una relación entre personas, entonces cuando se encuentran también esos valores y a veces los valores son diferentes. Lo vamos a mencionar un poco más adelante, que estamos en una sociedad donde ya no podemos decir, como decían en la Edad Media, Roma locuta causa finita es. No, ya no tenemos quien nos defina qué es la verdad, no tenemos. Y ese de pronto es la angustia del ser humano contemporáneo, pero a su vez es el reto a la libertad y a la capacidad de pensar. En algunas de estas cosas, el doctor Beca se me anticipó y por eso las pasaré un poco rápidamente. Estamos viviendo una sociedad cada vez más secular, cada vez más pluralista y donde, pues, si bien no es un consenso, pero cada vez pensamos que las mejores sociedades son aquellas que pueden ser cada vez más democráticas, donde los ciudadanos tengamos posibilidades más de tomar decisiones sobre la conducción de la sociedad, independiente de la dificultad que eso tenga. Casi nunca vemos a nadie defendiendo, pues, ni los gobiernos militares, ni defendiendo al rey. Cosas de esas creo que ya han ido pasando y que creemos que en ese tipo de sociedad es donde nos va a tocar a nosotros, o nos ha tocado y nos va a tocar cada vez más prestar servicios de salud. Y eso implica que tenemos que pagar un precio. Vivir en sociedades monolíticas, donde hay una verdad, todos las aceptamos, todos agachamos la cabeza, etcétera, era fácil. Hoy estamos en sociedades pluralistas que, como lo veremos enseguida, son sociedades donde hay extraños morales, o sea, donde el que puede estar sentado al lado mío tiene otra visión moral del mundo totalmente distinta. Y entonces donde tenemos que aceptar que hay opciones y que algunas de esas opciones son desconcertantes. El tema de la eutanasia, que es como uno de los temas de discusión en el país en los últimos tiempos, ha generado mucho desconcierto y nos ha dado mucho trabajo manejar ese desconcierto. Para ello, pues me estoy basando fundamentalmente en dos bioeticistas que me parecen muy interesantes. Uno, Engelhard. Engelhard fue mucho más allá, o sea, se acogió a la última versión de Potter de su bioética global, ¿cierto? Cuando él fue avanzando hacia la bioética profunda y termina en su bioética global, y llega al desarrollo de lo que llamaríamos la bioética secular, ya nos lo había dicho el doctor Becan al principio, es una ética civil, y que es la única posibilidad en una sociedad de extraños morales.
donde yo no tengo derecho a decirle a mi vecino que su visión moral del mundo no es correcta, no es adecuada, no la puede ejercer, no. Simplemente tengo que entender que aprendamos a compartir. Y aquí cuento una anécdota. Iba en un avión hacia una ciudad en América Latina y se sentó un señor muy amable y nos pusimos a conversar. A la hora de la comida, llega la azafata y dice, bueno, debemos ofrecerle la comida, tenemos pescado o tenemos cerdo. Entonces yo inmediatamente dije, a mí me trae cerdo. El señor me mira y me dice, ¿usted va a comer cerdo? Y yo le dije, pues no debería comer porque tengo el colesterol alto, pero es que como esto es una muestra médica, lo que nos dan aquí, entonces eso no me hace daño, no me sube el colesterol. Y el señor voltea y me dice, no, no es por eso, es que el cerdo es impuro. Usted no debe comer un animal impuro. Yo ya me di cuenta que él estaba desde otra orilla. Yo estaba pensando en el colesterol, daba mi información, le decía, no estaba pensando en el colesterol, no me importaba, estaba pensando en otra cosa. Yo le dije, vea, afortunadamente estamos en el siglo XXI, en otra época yo no sé qué hubiera pasado, uno de los dos de pronto había terminado en la hoguera, pero ahora yo lo único que le digo es, vea, déjeme comerme mi cerdito tranquilo y no se preocupe. Y usted cómase su pescado porque tampoco le voy a insistir. No, tenemos dos visiones morales distintas. Sigamos conversando como hemos venido conversando muy bueno. Es aprender a respetar a los extraños morales. Por otro lado, Victoria Camps también dice, mire, ya no es posible sino en una sociedad laica, plural y multicultural, un tipo de ética civil, una ética para ciudadanos. Más allá, ya hay la ética de Máximos que nos habla el doctor, que cada uno podría acceder, digamos, a sus requerimientos. Pero igualmente planteamos que la ética contemporánea es un nivel mucho más allá de las morales, es un nivel metamoral de reflexión crítica y que muchas veces cuestiona las mismas morales, pero que no tiene respuestas definitivas. Nunca esperemos que a una pregunta ética podamos decir como un estudiante de medicina que saca el librito pequeño y entonces a ver cuál es la respuesta. No existen libritos, ya, eso no existe, se acabaron. Siempre tenemos que estarnos preguntando, bueno, ¿cuál será la mejor opción posible? Y lo que planteaba el expositor, primero el doctor Began, pues tenemos que partir de una estructura mínima, de una básica, que abra de ahí un pluralismo moral y que permita acuerdos, trabajar conjuntamente, trabajar en una institución como esta, sabiendo que pensamos diferente, que tenemos visiones morales diferentes. Hoy no esperamos instituciones donde todo el mundo esté unificado en una visión moral y de pronto lo diré más adelante, por una norma de la misma organización. Y entonces aquí vengo, dentro de estos presupuestos, también parto de como por razones de conciencia hoy debemos aceptar que un profesional no puede interferir la libertad de terceros, aunque quiera mejorar la salud, aunque quiera salvarle la vida, aunque cree que esté equivocado. Hace unos pocos días me llama un colega y me dice, me sentí incómodo en lo que hice. Un paciente se negó a que le pusieran una transfusión y no era un testigo de Jehová, no. Pero simplemente me dijo, no quiero que me ponga, es que usted con eso lo que me va a poner es a vivir un poco más, estoy cansada. Era una paciente, una mujer, estoy cansada. Tranquilo, no me la ponga, póngame el suerito que eso me da cierta tranquilidad y no más. Y que él pensó que su obligación era salvarle la vida, porque la paciente iba a morir porque había sangrado por una hemorragia digestiva y que él le puso la sangre. Que yo qué pensaba, y le dije, no, yo no puedo juzgar lo que usted ha hecho, solo le voy a contestar con un cuentico de Antoni de Melo. Antoni de Melo, ustedes saben que fue un jesuita indio que realmente escribió unos libros bien interesantes que nos puso a pensar porque eran pequeños cuentos con moraleja. Y uno de esos cuentos es que una vez estaba en Delhi y quiso irse a meditar y se fue hacia afuera de Delhi, alrededor de un lago, se sentó bajo un árbol y se puso en posición, pues como usan las personas de allí para meditar, y se puso a meditar. Estando meditando sintió que el árbol se movía y miró y de pronto vio que había un mico arriba, la copa del árbol. Siguió mirándolo, en algún momento el mico bajó, se metió al lago y salió con un pez y se subió. Entonces Antoni de Melo dice que él le preguntó al mico, ¿para qué sacaste el pez del agua? Y que el mico le dijo, para que no se ahogue.
Entonces dice Antonio de Melo, esa es la vida. Nunca podremos estar seguros que es una buena vida para otro. El mico pensaba, yo tengo la verdad, uno se muere en el agua, entonces a todo el que no esté en mis condiciones, yo le puedo ayudar sacándolo. El mico tenía las mejores intenciones. Era un mico benévolo, un mico, pero le quitó la vida al pez para que nos jugara. Entonces siempre dice Antonio de Melo, cuando estemos frente a otro, le tenemos que preguntar qué es una buena vida para él y para mí. Luego que este colega, cuando le conté esto, pues me dijo, no, me puso a pensar, le dije, es que eso es lo que nos toca, definitivamente ya no podemos llegar con la verdad, sino llegar a oír, a ver en qué medida lo que pensamos, nuestra experiencia, ayuda a otros. Y siempre que esa propuesta de ayuda sea susceptible de ser rechazada y no sentirnos molestos, sino simplemente es un consejo, etc. Hay otro tema que ya lo he mencionado muy rápidamente, pues es que los pacientes se han vuelto mayores de edad. El siglo XXI es el siglo de la mayoría de edad de los seres humanos, o sea, ya no son menores de edad. Por eso a través del consentimiento informado ellos han ganado peso, ya lo escribió muy bien el expositor de la primera conferencia, ¿cierto? Y entonces eso nos va a llevar ya a que tenemos que interactuar con ellos preguntándoles qué quieren, qué piensan, qué les parece interesante. Incluso como han planteado algunos en algunos consentimientos informados, tenemos que parar en la comprensión de la información que les hemos dado para que hagan el duelo, para que vayan y hablen con su familia y tomen las mejores decisiones de acuerdo a su visión de lo que es una buena vida. Este tema de la objeción de conciencia es una cuestión, digamos, muy debatida, muy compleja, relativamente nueva, por lo menos relativamente nueva en el ámbito hospitalario, en la medida en que empiezan a aparecer normas legales que abren nuevas posibilidades de intervención para los pacientes o que permiten determinadas prácticas que en otra época simplemente no se podían hacer. Lo hemos vivido en Colombia, despenalización del aborto, la regulación de la eutanasia en niños y seguramente aparecerán muchas otras cosas más. Eso me ha puesto a pensar sobre este tema. No lo voy a plantear desde el punto de vista legal. Asumimos siempre que las decisiones que se toman son basadas en la ley, indudablemente, pues que no son prohibidas por lo menos. Aunque el que sean prohibidas no quiere decir que no sean adecuadas, pero si no, como vamos a plantear al final, hay otros caminos para cambiar las normas y la democracia tiene unos espacios para hacer eso y no son los de la objeción de conciencia propiamente dicha. Esa objeción de conciencia se vive como un conflicto entre dos deberes: respetar decisiones de los pacientes, de los superiores, de las normas y de los reglamentos, y la fidelidad a uno mismo, a su propio proyecto de vida, a su cosmovisión. Es esa tensión que permanentemente se da en el ejercicio de la medicina. Y entonces, en una sociedad ya pluralista, donde ya no decimos cuál es la verdad, entonces es volver a ese viejo conflicto entre lo que llamaban el deber moral y el deber jurídico. Pero ¿dónde se metió el respeto por la autonomía del paciente? Antes era prácticamente como el conflicto entre el deber moral y el deber jurídico, pero luego también, yo que estoy aquí en medio y que las decisiones me implican a mí, también tengan en cuenta. Entonces ya son como tres en ese conflicto. Ahora, la objeción de conciencia no se plantea para cuestiones aceptadas de todos los días, de los protocolos de atención generalmente basados en evidencia y digamos aceptados por los cuerpos profesionales. No, es en materias discutidas, en materias difíciles, en materias aparentemente nuevas, por lo menos en su interpretación, y para los cuales no hay una solución unívoca. Este conflicto, entonces, es un conflicto entre lo que llamaríamos dos esferas positivas, porque ambas son positivas. Pues es un conflicto de valores. Si fuera entre una positiva y una negativa, pues todo el mundo diría, bueno, no es por la positiva. Lo que pasa es que a veces hemos creído que la decisión mirada desde el profesional es la positiva y la del paciente es la negativa, pero cuando miramos que es un conflicto entre el derecho a la libertad de conciencia del personal sanitario, pero también el derecho de un usuario a recibir una prestación que la ley le da, que a veces le financia, que le ha abierto posibilidad de recibirla,
Por eso se vuelve compleja. Ahora, es bien interesante la objeción de conciencia mirada desde cualquiera de los dos lados. Desde el lado del médico, es una muestra del pluralismo ético, es de una gran dignidad ética. Cuando la objeción de conciencia se hace bien hecha. Vamos a plantear que objeción de conciencia no es cuando lo llaman a un profesional a hacer un procedimiento y entonces dicen, no, yo hago objeción de conciencia. Vamos a entender que esto tiene un proceso y que esto tiene que estandarizarse más claramente para que con tiempo sepamos quiénes son los objetores de conciencia y las organizaciones que vamos a hacer, ¿cierto? O sea, por eso decimos que las razones son serias, sinceras, etcétera, ¿cierto? Y se refieren a cosas que afectan gravemente a la persona. Pero también es un bien jurídico, porque las constituciones de los países, muchas normas legales, pues le dan respeto a la identidad moral de las personas y a no ser molestado por esa identidad moral. Lo que pasa es que obliga a tomar medidas que respeten dos posiciones a veces contradictorias. Entonces, ¿cómo garantizamos en una organización de salud prestar el servicio y cómo garantizamos el derecho a la objeción de conciencia? Son las dos. Lo vamos a ver posteriormente que en este sentido ya no vamos a poder hablar y haré un planteamiento alternativo que sé que es muy discutido más adelante cuando hablemos de la mal llamada objeción de conciencia institucional. Ahora, las condiciones de la objeción de conciencia se tienen que establecer. Yo creo que en eso estamos muy atrás en el país, con todo el respeto. En el sentido de que se necesita, no es preguntarle a la gente quiénes son objetores de conciencia y punto. ¿No? Para uno ser objetor de conciencia tiene que tener un pasado que respalde la objeción de conciencia, en términos de su cosmovisión, de sus prácticas. Yo no puedo, después de 30 años de no practicar una religión, de simplemente haber aceptado esta bajo esa esfera, poner esa sombrilla de mi religión para yo no prestar un servicio. Tiene que ser una verdadera objeción de conciencia. O sea, hay unos requisitos para que eso permita, por un lado, aceptar la objeción de conciencia, pero también en un tiempo oportuno prestar el servicio. Nunca podremos dejar de prestar el servicio. Y ese es un tema que yo sé que es controvertido. Y por eso tiene que haber un documento. Nos hace falta desarrollar esos documentos en el país, ¿cierto? Que recoja muy claramente y qué es lo que se objeta, por qué se objeta, si hay objeción parcial, objeción completa. Y vamos a mencionar la objeción sobrevenida, que es esa que, para la que uno muchas veces no está preparado con los cambios de las normas legales o con las solicitudes que realizan los pacientes. Ahora, es muy claro dejar la separación entre objeción de conciencia y manifestación de que no se está de acuerdo con una determinada ley o un ordenamiento jurídico. Son dos cosas distintas. Y no estamos hablando de desobediencia civil, que a veces podríamos entender. Y de hecho, pudiéramos meternos en un proceso de desobediencia civil para cambiar, como lo planteaba el exprocurador Ordóñez, para irnos a cambiar las normas de eutanasia. Pero eso es una objeción de conciencia, eso se llama desobediencia civil, tiene unos mecanismos y tiene unos riesgos y hay que asumir unas consecuencias por ello. Y por eso no podría entenderse la libertad de conciencia como un derecho absoluto. Eso tiene un límite. Es que trabajamos con terceros, que son los pacientes, y ellos también tienen unos derechos. Entonces, los dos deben, hasta donde sea posible, ser respetada su posición. Y por ende, a veces hay que llegar a acuerdos que llegan en el punto medio en algunos casos. Pero por la simetría de información y por el carácter de derecho que tiene la salud, muchas veces tenemos que ceder a las necesidades del paciente, aunque la objeción de conciencia no pueda realizarse. Y por eso algunos hoy están cuestionando lo que se llama el derecho propiamente dicho. No hay un derecho a la objeción de conciencia, plantean algunos, esto es discutible. Hay un derecho a la libertad de conciencia y de allí podría derivarse una objeción de conciencia. Yo soy libre y las constituciones garantizan la libertad de conciencia. La objeción de conciencia es una aplicación de ese elemento. Ahora, cuando estamos diciendo conciencia, la conciencia es individual, es concreta. La tenemos que diferenciar de la ciencia. Lo que hacemos en una objeción de conciencia es un juicio moral. Mientras que la ciencia tiene proposiciones universales que se discuten desde otras metodologías, el método científico, la evidencia científica, etcétera, etcétera. O sea,
porque a veces tratamos de unir las dos y queremos soportarnos en la ciencia para una objeción de conciencia. Es que el paciente está rechazando un tratamiento que tiene evidencia científica de que le sirve. Sí, pero es un doctor distinto. Él no está entrando a cuestionar si la evidencia científica es A o B o C. Simplemente, desde su visión del mundo, le quiere aceptar ese tratamiento por alguna razón. Hay algunos riesgos en este tema de la objeción de conciencia que pasaré un poco rápidamente. Uno es el enmascaramiento, ¿cierto? A veces la objeción de conciencia se ha prestado para no meterse en problemas. Es mejor hacer objeción de conciencia frente a una, digamos, a un aborto en las causales contempladas por la Corte Constitucional. Mejor hacer de conciencia, no me meto en problemas. No me molesta, no me cuestiona. Eso no es una verdadera objeción de conciencia. Donde tiene un fundamento filosófico, tiene un fundamento que tiene que ir mucho más allá de simplemente quitarme el problema y la institución quitarse el problema también, porque a veces lo hacemos para quitarnos el problema de la institución. La banalización también, o sea, sin ninguna reflexión. A veces se vuelve como un acuerdo colectivo. La objeción de conciencia es individual, no es colectivo. Entonces el grupo de médicos nos pusimos de acuerdo que vamos a hacer objeción de conciencia. No es válido. Hay que tener una conciencia colectiva. Sería una cosa nueva, pero definitivamente es individual. Y tercero, la intransigencia, que es muy frecuente. El colega con el que, faltan 10 minutos, bueno, entonces voy a avanzar rápidamente. El colega con el que hablaba me decía, pero es que la paciente se moría si no le pongo la sangre. Sí, usted seguramente lo explicó a la paciente, a la familia, y ella lo sabía. Se lo dijo, pero es que su problema no era morir. Con vivir sus últimos días, la muerte divina, ¿cierto? Entonces aquí voy a pasar un poco rápido porque hay dos condiciones: debe ser legal y debe ser legítima. La primera tiene que ver con las condiciones de objetor, que ya mencionamos, pero voy a pasar muy rápido porque no puedo. Y la segunda con la legitimidad. Tiene que ser honesta, tiene que ser coherente. Yo no puedo estar haciendo objeciones de conciencia en el hospital A y no haciendo la objeción de conciencia en la clínica B de la que soy socio. No puedo. Porque no puedo tener dos conciencias, una para una institución y otra para otra. Entonces, eso es la legitimidad. Hay algunos requisitos, el tiempo me obliga a pasar muy rápidamente, que yo tenga las convicciones que fijo tener. Y la institución puede decirle, déme muestras de que usted tiene esas convicciones, que es fiel a ellas, ¿cierto? Debe declararse explícitamente y en qué condiciones. Entonces debe haber un registro, la institución debe tener un registro escrito de quiénes son los profesionales objetores y de qué son objetores. Tercero, para conductas que resulten afectadas por la creencia realmente. Debe admitirse que puede haber objeción de conciencia sobrevenida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Cuando llegan personas a las que no estamos acostumbrados a tratar, que traen otras visiones del mundo que no son prohibidas por la normatividad legal, pero que no tenemos claridad, etcétera. ¿Qué hacer en ese caso? La llamada objeción de conciencia parcial. Pongo un caso muy rápido. Yo podría decir, estoy de acuerdo con la terminación del embarazo, como lo plantea la Corte en Colombia, pero hasta la semana 14, porque creo que a partir de la semana 14 o la 15 o la 20, etcétera, ya tenemos un ser humano. Desde mi cosmovisión creo que hay sistema nervioso central, etcétera. Entonces, cuando se pasa de ahí, ya empieza a ser parcial, aunque la norma permita que cubra un periodo como en Colombia. Algunos no estamos de acuerdo, pero que no le puso límites a eso. No cabe, como cuando se conoce de forma inequívoca la voluntad del paciente de no ser tratado. Si yo estoy diciendo, no quiero que me traten, no quiero que me hagan eso, no tengo que decir, voy a poner una objeción de conciencia para tratarlo. No es para imponerle a otro mi visión, es para proteger mi visión del mundo, mi cosmovisión. Salvo que sea razones de salud pública, no puede interferir la libertad de los terceros, ¿cierto? Ni aunque tengan los mejores intereses, mejorarle la salud, prolongar la supervivencia, ninguna de esas cosas, de esos elementos tan importantes, está por encima de permitirle también a terceros tomar sus propias decisiones. Y tampoco no cabe para una decisión de limitación de tratamiento de soporte tomada en consenso con el resto del equipo. Trabajo cuidado intensivo, etcétera, donde muchas reuniones de equipo, cuando ya tenemos la decisión de equipo, apartarnos de la decisión de equipo
por objeción de conciencia es por lo menos cuestionable. Y es diferente de desobediencia civil o de insumisión, son dos cosas distintas. El que hace objeción de conciencia no está peleando con la ley, seguramente no le gusta, sino que está diciendo, permítame a mí en esta sociedad pluralista no hacer esto o no intervenir en esto, pero no tiene que ver nada con el vamos a cambiar la ley, etcétera. Eso es otro proceso. La desobediencia civil ya sí, como organización o como persona, digo, yo no cumplo esta norma y acepto las consecuencias, si me meten en la cárcel, si me ponen una multa, etcétera. Esas son las consecuencias de ser fiel, o voy a hacerle un movimiento para cambiar esto en el Parlamento, etcétera. Es una manera también de protestar contra leyes que podamos considerar injustas, ¿cierto? Pero es más una objeción de ley que objeción de conciencia. Yo he visto que en algunas instituciones se confunden las dos, porque lo que se objeta no es una situación concreta, sino una ley. En cambio, la objeción de conciencia es estrictamente moral, y la desobediencia civil es un medio de presión política para producir cambios en las normatividades que nos... En un Estado democrático, eso debe tener elementos para el cambio, pero no hacerlo por vía de objeción de conciencia, sino por otras vías. El profesional puede objetar honestamente, y eso hay que respetarlo, pero protegiendo al paciente de no ser discriminado. Porque tenemos un deber de no abandonar. No simplemente yo objeto, entonces yo me voy de esta habitación, este paciente ya no está a mi cargo y pare de contar. ¿Sí? Un proceso mucho más complejo, como le mencionaba al principio. Y tiene que suponer entonces el cuidado de no hacerle daño al paciente con la toma de decisiones. Eso implica que otros absorben la atención del paciente y, como lo vamos a mencionar muy rápidamente, y tengo que pasar sobre la objeción de conciencia institucional porque creo que hay una confusión en mi concepto, que hay que proteger a ambos, o sea, al médico y al personal de salud de su objeción, pero al paciente de la prestación de servicios de lo que él considera que debe recibir. Aquí dos cositas, y si quedan 2 minutos. Uno, hemos hablado de objeción de conciencia institucional, ¿cierto? La objeción de conciencia es un derecho derivado de una libertad ideológica, es un derecho individual, nunca puede ser ejercido por una organización, por una clínica, etc. Eso implica 2 cosas. Una, que como institución, un hospital no debería rechazar a médicos profesionales de salud que no compartan convicciones comunes, porque entonces estarían violando el derecho a no ser discriminado por las creencias. Entonces, cuando decimos, aquí no entra y no el que cree en esto, por lo menos lo dejo ahí para que lo piense, porque la objeción de los profesionales no es una cuestión de personas aisladas, igualmente las personas trabajan en estudios, entonces hay que entender que si la estudiante también debe ser pluralista, es como la sociedad. Y por eso, vuelvo e insisto, es individual. Las instituciones no tienen conciencia, no puedo objetar. Pero me he encontrado, ha sido más un poco de la experiencia que he vivido, que las instituciones pues dicen, pero es que mi plataforma estratégica, en mis valores, en mi gobierno corporativo, eso no es posible hacer. Aquí no podemos hacer abortos, o aquí no podemos ligar trompas, o aquí no podemos hacer eutanasia, etcétera. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Con el ministro anterior tuvimos varios diálogos en ese sentido, porque creíamos que una sociedad pluralista, una sociedad que reconoce la diferencia, no debería obligar a las organizaciones, en mi posición personal, obligar a las organizaciones a hacer lo que creen que va contra los valores que le dan identidad como organización. Eso no se aceptó y por eso, de hecho, en Colombia pueden sancionar una institución por no garantizar. ¿Cómo podría uno resolver ese conflicto, que es otra vez conflicto de valores? No acudiendo a la objeción de conciencia, no, sino yo pensaría, y de hecho así lo comentaba en algunas charlas que me invitaban en otros hospitales, hombre, pues que la institución se comprometa a prestar una buena atención a los pacientes y en muchos casos a través de convenios a remitir, pero sin simplemente salir del paciente, a remitir el paciente a una organización con la que ha hecho un convenio para prestar esos servicios porque considera que afectan su propia visión de lo que es una organización centrada en unos valores. Pero teniendo cuidado, no hay derecho a decirle a usted, el paciente está equivocado,
o eso es pecado, o usted se va a condenar, o eso es un delito. Alto ahí, con profundo respeto. Y segundo, sin poner en riesgo la vida. Si se pone en riesgo la vida, tenemos que atenderlo a pesar de que hubiera objeción de conciencia individual y a pesar de que la institución lo hubiera planteado, ¿cierto? Por eso planteamos que un médico objetor está obligado, en caso de urgencia, a atender al paciente. Y tiene que ceder su derecho a la objeción, lo que él llamaría el derecho a la objeción, que decíamos que es más bien a la libertad de conciencia, ante los mejores intereses del paciente. Si no hay otra, es el caso donde solamente está ese médico, no hay más nadie que haga el procedimiento, etc. Ahora, una intervención contraria a la voluntad del enfermo es una violación de su autonomía. Es una violación de su autonomía. Y eso es lo que planteábamos con este caso que les comentaba del colega. Dos cosas, hay dos términos que debemos tener gente, que sería la pseudo-objeción. Todavía me parece que no tenemos mucha claridad en las organizaciones qué es la objeción de conciencia, no lo hemos trabajado suficientemente, entonces hay objeciones que no son verdaderas objeciones. Me quito este problema, me evito que me tengan que llamar para hacer estos procedimientos, etcétera. Eso llamaríamos las pseudo-objeciones o las cripto-objeciones, que es esas objeciones ocultas. Puse un ejemplo enseguida que están ahí, que en el fondo revelan la incapacidad de decirles que yo tengo una objeción de conciencia por esta razón, y entonces más bien lo que hacemos es evitar que pueda tomar esa decisión. Es el caso de la píldora del día después. Entonces nos ponemos a convencer al paciente que haga otra cosa, que utilice otro método, porque no queremos decirle que tenemos una objeción de conciencia sobre la utilización de esa píldora. Entonces la ocultamos con argumentos científicos, con argumentos de experiencia, para no aceptar que puede haber una objeción de conciencia, pero que tenía que haber sido planteada inicialmente. Y concluyo, creo que este tema está por trabajar, se necesita trabajar un poco más en nuestra organización, aclarar más, hacer los protocolos de objeción de conciencia, etcétera. Creo que ahí tenemos que avanzar, pero por eso tenemos que trabajar ¿cómo? Pues, no sacando leyes y cosas de esas que enredan, que limitan, no, más bien educando. Ya la Constitución del país permite eso, y ese es el marco donde debemos estar. Entonces, educando más a los profesionales, a los médicos en ética, en procedimientos para análisis de conflicto, para toma de decisiones en caso de conflicto, dando más claridad. Creo que si hacemos esto, habrá menos objetores, por un lado. Es mi percepción, puede que esté equivocado, pero las objeciones serán más auténticas. Y porque me parece a mí que muchas de esas objeciones son pseudo-objeciones o cripto-objeciones, que no que hemos querido admitir que el mundo cambió, que el siglo XXI es distinto, y que ese paciente es un sujeto con el que tengo que hacer una relación horizontal, donde estamos confrontando valores, pero donde yo no tengo la verdad, solo tengo una hipótesis. Muchas gracias.